Entonces muchas veces se da eso de irse al baño, a respirar, a reflexionar de lo que está ocurriendo, a pensar un poco. Lo del baño, por ejemplo, es típico, termina siendo en muchos casos para muchos introvertidos, sobre todo introvertidos que viven con otras personas en la casa, como es mi caso, que vivo con 2 niños y un perro y una esposa. Al final del día el baño termina siendo el refugio, el lugar donde nadie te va a molestar, es como que la materialización de tu mundo interior porque le pones llave y nadie entra. Han sido unos días bastante emocionantes aquí en el canal, quería mostrarles esto. He tenido acá un subidón en las últimas 2 semanas más o menos. La gran pregunta es, ¿de dónde vinieron todas estas vistas? ¿Cómo así? ¿Por qué de la noche a la mañana? No hice nada especial. No, me doy con la sorpresa de que como fuente de tráfico hay 2 videos. Y estos 2 videos pertenecen a un solo canal. Un primer video se llama 5 cosas que no decirle a una persona introvertida. Y el otro video se llama Soy introvertido, 10 señales que eres una persona introvertida. ¿De qué se trataban estos videos? ¿Qué era este canal? Este canal se llama Yaisa Lillo, que le pertenece a una señorita aparentemente con el mismo nombre, que se considera introvertida y que ha hecho un par de videos que han tenido muchísima acogida y ha sido algo así como que bendecida por el algoritmo de YouTube y le ha dado muchísima exposición. Y como que de rebote en los videos sugeridos aquí aparecían mis videos recomendados. Entonces eso es lo que me ha generado muchísimo tráfico. Gracias, Yaisa. Entonces se me ocurrió hacer una pequeña respuesta a uno de tus videos, el que más me llamó la atención, que es 10 señales que eres una persona introvertida. Entonces este es un video tipo reacción hacia tu video. Me parece que eres una chica bastante genuina, auténtica, simpática, articulada, con cosas bastante claras, sabes bien qué decir, espontánea, y yo creo que por eso ha sido que verdaderamente has tenido tanta acogida y tan buen recibimiento. No significa que seas una persona introvertida. Así que vamos allá. Vamos allá, como dice Yaisa. Espero que no te moleste, te voy a poner en 1.5 de velocidad. Bueno, ante todo, gracias Yaisa, gracias por estos videos, me parecen súper interesantes. Me parecen dignos de una respuesta, como te digo, dentro de la buena onda. Y gracias por el tráfico, gracias por las visualizaciones, gracias por los suscriptores que han llegado a mi canal gracias a tus videos. Entonces vamos para allá, como dices. Mi nombre es Roger Velázquez, coach e introvertido confeso, y estoy aquí para que aprendamos eso que necesitamos aprender para salir adelante y lograr lo que queremos, juntos, como personas maravillosamente introvertidas. Número 1. Nos sentimos diferentes. Cuando digo que nos sentimos diferentes, no significa que nos sentimos especiales, mágicos, misteriosos, no. Cuando digo eso es porque vemos cómo otras personas se relacionan entre sí, no tienen dificultades para hablar con gente o para crear amistades, o simplemente para relacionarse y punto. Hola, ¿qué tal? Y ya está. Mientras que a las personas introvertidas les cuesta mucho más tener ese tipo de relaciones o de socializar de esa manera. A lo mejor prefieren actividades como leer o jugar a videojuegos o pasear o lo que sea, da igual. Pero... Te voy a contar una anécdota. Yo siempre me sentí como que diferente. Yo vivía siempre en mis mundos. De hecho, mi hijo mayor me hace recordar mucho a mí porque él juega mucho solo y es como que si se transportara a otro universo, a otro planeta en donde él vive su propia fantasía, ¿no? Y a mí me pasaba lo mismo de niño. Yo sentía que vivía en otro planeta y que de hecho parte de mi fantasía, parte de mi juego era sentirme que era un extraterrestre que se había metido en el cuerpo de un niño y que había venido al planeta Tierra a recopilar información, ¿no? Y ese era mi juego, ese era mi mundo. Y sí me sentía súper diferente. Ahora, no sé si es por ser introvertido, necesariamente, pero sí se me ocurre que tiene sentido relacionar la introversión con el sentirse diferente. Yo creo que en 2 planos. Uno de ellos tiene que ver en que pasamos nuestra vida en un entorno social, en una comunidad que, digamos, valoriza mucho, privilegia las cualidades extrovertidas de ser. Entonces, si no encajamos con esas expectativas más bien alineadas hacia el lado extrovertido, evidentemente vamos a sentirnos distintos.
a veces hasta podemos pasarnos al lado de sentirnos raros, o sentir que hay algo mal con nosotros, hay algo malo en nosotros. Entonces, esto de sentirse diferente podría tener distintas como que acepciones. Podría ser sentirse diferente en el plano positivo, como de sentirse especial, como de sentirse que ves el mundo de manera distinta, lo cual tiene algo de lógica para los introvertidos. O podría tomarse desde el punto de vista negativo, como que, bueno, pues hay algo mal en mí, soy un bicho raro, no encajo. Entonces tienes estas dos. Yo siento que a ti te ha ido bien, yo siento que tú estás del lado más bien positivo, que te sientes diferente más bien del lado positivo, y a mí también me pasó más o menos lo mismo. No tomé mi introversión como el sentirme diferente desde el lado negativo. ¿Y cuál podría ser la causa de esto? Podría tener que ver con que el mundo interior de una persona introvertida es muy rico, muy vasto, muy nutrido, muy colorido. Siempre está lleno de ideas, de conversaciones, no sé, de percepciones especiales acerca del mundo exterior, ¿no? Invertimos mucha energía en procesar lo que vemos a nuestro alrededor, pero todo esto se produce adentro. Entonces, si nosotros nos vemos a nosotros mismos como, digamos, protagonistas de esta película, o como como el Principito, que es el rey en su propio planeta, donde solo está él, entonces es lógico, o es natural, o es entendible que una persona introvertida al mismo tiempo se sienta diferente o se sienta especial, ¿no? Así que bien por eso, bien buena primera característica de una persona introvertida. A ver, sigamos. Pero que no requieran mucha agitación social. Número 2. Hay una conversación constante en las cabezas de las personas introvertidas. Es paradójico porque... Bueno, lo que decía, ¿no? El mundo interior, el planeta interior de una persona introvertida es súper rica. Entonces, claro, entre esas cosas que pueblan ese mundo interior están las conversaciones con uno mismo, ¿no? Como bien dice Jayce. De boca hacia afuera no hablamos, pero de boca hacia adentro tienden a crear sus fantasías, sus mundos, a soñar despierto. Esa vocecilla es la que te lleva desde opinar en tu cabeza y tener una amplia discusión sobre el color de una pared, hasta hacerte recordar cosas que hiciste a los 6 años y que te mueres de la vergüenza y que no entiendes por qué hiciste. Soy consciente de que muchas personas... Claro, como lo digo en mi canal, y de hecho no es una idea mía, no es una teoría mía, es una teoría que más o menos ya ha sido bastante establecida en el campo de la psicología, que dice que la diferencia entre las personas extrovertidas y las personas introvertidas tiene que ver con el grado de sensibilidad frente a los estímulos externos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos afectan más los estímulos externos, que nos cuesta más procesarlos, que nos cuesta más integrarnos a ellos o integrarlos a nuestro mundo, que nos cuesta más formar parte de eso que sucede afuera, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sentir más cómodos? Es todo lo que pasa adentro, quiere decir los estímulos internos, las conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en mi canal, Cápsulas Introvertidas, de tanto en tanto traigo esa concepción contemporánea de lo que significa ser introvertido, ¿no? De hecho, hay una pequeña historia sobre un psicólogo que es el gran pionero en este tipo de descubrimientos o de investigaciones sobre lo que caracteriza psicológicamente, neurológicamente a una persona introvertida. Se llama Jerome Kagan, con K por si acaso, Kagan, que hace poco falleció, ya viejito. Entonces, él durante décadas, empezando en los años 80, encaminó un estudio a muy largo plazo, ¿no? Como te digo, desde los 80, no sé si hasta ahora continúa, pero por lo menos hasta hace muy poco. Esta es una historia que sale en el libro de Susan Cain, Quiet, en donde te narra este proyecto, ¿no? Entonces, a finales de los 80, Jerome Kagan recluta 500 bebés de 4 meses. O sea, el requisito era que sean bebés de 4 meses, ¿no? Entonces, les hace una serie de pruebas a los bebés. Y en esas pruebas consistían en brindarles estímulos, ¿no?
Puede ser un globo que se inflaba y se desinflaba, un globo que reventaba, o no sé, o muñequitos, o quizás música movida, o hay un experimento en particular que tiene que ver con mojar la punta de un hisopo con alcohol y pasárselo por la nariz para que lo huela. Entonces, digamos, les brindan diversos tipos de estímulos. Y lo que notaron en los experimentos era que había un pequeño porcentaje de los bebés que reaccionaba de manera muy evidente frente a esos estímulos, ¿no? Algunos lloraban, o algunos se movían mucho o daban patadas, se ponían muy inquietos. En el libro de Susan Cain dicen que es aproximadamente el 20% de los bebés que tenían este tipo de reacciones. Este es un grupo de estudio, estos 500 bebés, el estudio los ha acompañado durante años, ¿no? Entonces digamos que a los 4 años los vuelven a llamar al laboratorio y les hacen otra serie de pruebas, no más acordes a la edad, ¿no? Les presentan gente disfrazada, o les dan de comer algo, o los ponen en ambientes con sonidos particulares y los examinan, ¿no? Para ver qué tipo de reacciones tienen, ¿no? Y así a los 7 años, a los 12 años, cuando son adolescentes, entrevistan a los papás y hacen una correlación correlación entre los resultados que obtienen ellos de su propia observación y de las entrevistas con sus propios padres, ¿no? Además, entrevistan a cada niño, a cada adolescente. La conclusión es de que estos bebés, que en un principio eran más sensibles a estos estímulos externos, terminaban desarrollando personalidades inclinadas a la introversión. Y los niños que eran menos sensibles a los estímulos externos eran los que estaban más tirados hacia el lado de la extroversión. ¿Cuál es la conclusión de Jerome Kagan? ¿Cuál es la tesis que él desarrolla a partir de este estudio? Es que hay una raíz genética, biológica, neurológica de la introversión que tiene que ver con una sensibilidad particular a los estímulos externos, lo cual nos hace a las personas introvertidas evitarlos. O si los consumimos o si los integramos, tienden a agotarnos, son muy demandantes para nosotros. Es por eso que cuando nos enfrentamos a este tipo de estímulos externos, por ejemplo, las personas son la fuente de estímulos externos más intensas que hay, ¿no? O sea, no hay nada más estimulante que una persona que está frente a ti, ¿no? Imagínate si son más personas. Entonces, digamos que este tipo de entornos, como son estímulos externos demandantes para el introvertido, agotan. Por eso es que las personas introvertidas, aún las que podrían disfrutar de entornos sociales, o digamos una fiesta, tienden a cansarse rápido. Tienden a no aguantar mucho, tienden a llegar un momento y decir, me voy a mi casa, no puedo más, quiero, ¿no? Entonces necesitan regresar a su espacio íntimo, a su mundo interior, a recargar energías, ¿no? Por eso es que Jung decía que la introversión se caracterizaba por un acopio de energía a partir del mundo interior, de las propias ideas, ¿no? Del espacio propio, mientras que el extrovertido acopia energía, gana energía, se energiza a partir de las interacciones sociales, ¿no? Entonces, es como que las dos teorías, la teoría de Jung, que era más psicológica, y las investigaciones de Kagan, coinciden en ese punto, ¿no? Pero Kagan lo lleva más hacia el terreno neurológico, genético, dentro del cual hay una base biológica para la introversión y que tiene que ver con la sensibilidad a los estímulos externos, ¿no? Entonces, terminando este rollo, regresando a tu punto 2, efectivamente, claro, tenemos conversaciones y aventuras y como tú dices, soñar despiertos de una manera muy intensa y muy rica las personas introvertidas, porque vivimos en gran medida en nuestros mundos interiores. Eso es lo que nos energiza, lo que nos estimula más, ¿no? Tienen este punto, también les ocurre y no tienen por qué ser personas introvertidas. Número 3, podemos sentirnos solos estando rodeados de mucha gente. Este punto lleva a dos situaciones. La situación número 1 es, por ejemplo, estamos en una fiesta o en una reunión o lo que sea y hay mucha gente y estamos hablando con distintas personas y
nos agobiamos, porque no podemos reflexionar, no podemos como meternos en nuestro mundo para hablar con nosotros mismos sobre lo que está ocurriendo. Tiene que ver con el punto anterior lo que dices acá, ¿no? Efectivamente, en una fiesta hay muchos estímulos externos. Entonces, hay momentos en los cuales tendemos las personas introvertidas a buscar lo que es conocido, nuestro terreno conocido, es como nuestra cobija, ¿no? Lo que nos tiene relativamente acostumbrados, que es nuestras propias ideas, nuestra soledad, nuestro mundo interior. Dice algo más adelante al respecto. Vamos a ver. Entonces muchas veces se da eso de irse al baño, a respirar, Acá, a reflexionar ¿no? de lo que está ocurriendo, a pensar un poco. Lo del baño, por ejemplo, es típico de introvertido. De hecho, tengo un borrador de un texto que escribí acerca del baño como refugio del introvertido, ¿no? Entonces, el baño, por ejemplo, para un introvertido, me refiero al cuarto de baño, el baño propiamente, no la ducha, sino el baño, termina siendo en muchos casos para muchos introvertidos, sobre todo introvertidos que viven con otras personas en la casa, como es mi caso, que vivo con 2 niños y un perro y una esposa. Entonces, al final del día, el baño termina siendo el refugio, el lugar donde nadie te va a molestar. Es como que la materialización de tu mundo interior, porque le pones llave y nadie entra, ¿no? Y en una fiesta funciona así. A mí, en las reuniones sociales, yo voy al baño como 10 veces durante la fiesta. ¿Por qué? Porque, digamos que me recargo en el baño, ¿no? Ok, vamos a... ¿no? Y después salimos y seguimos. Y podemos seguir disfrutando, pero de tanto en tanto, una visita al baño, solamente para regresar al centro, regresar a nosotros mismos, es indispensable. Que haya un poco de aire fresco y volver a la reunión, fiesta o lo que sea. O la situación 2, en la que nos metemos tanto en nuestros pensamientos que no estamos prestando atención a lo que hay alrededor. Normalmente bueno, eso también nos pasa. Hay dos temas con la introversión, ¿no? Relacionando lo que dice Yais ahora, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Como que no escuchas. Se dice que las personas introvertidas somos buenas escuchando, ¿no? Entonces, y es cierto porque las personas introvertidas tendemos a buscar significado en nuestras interacciones. Cuando nosotros tenemos una conversación, buscamos siempre la conversación significativa y nos alejamos de la conversación trivial o intrascendente, ¿no? Creo que algo mencioné ahí, no sé si en este video o en el otro, pero a lo que voy es que por defecto somos buenos escuchando porque buscamos este intercambio genuino. Pero efectivamente hay momentos en los cuales, sobre todo cuando no se nos da el espacio para poder reflexionar y pensar sobre lo que se nos está diciendo, cuando nosotros nos tomamos una pausa para procesar lo que recibimos y para dar un retorno sobre lo que se nos dice, se genera ese silencio, y cuando ese silencio es ocupado por el interlocutor y sigue hablando, entonces ahí es cuando nos desconectamos, cuando decimos, bueno, esto ya no tiene sentido, no voy a poder tener ese intercambio, y se cierra la escucha, ¿no? Entonces ahí es súper importante para una conversación fructífera del introvertido. Qué importante es el respeto que puede tener el interlocutor con nosotros, que respeta esos silencios, que no atropella sobre ellos, que no los toma como pretexto para seguir hablando, ¿no? Entonces es ahí donde podemos nosotros entrar. Cuando no podemos entrar, es que nos vamos, ¿no? Nos desconectamos. Tengo un video sobre eso, se llama ¿Qué pasa cuando un introvertido conversa con un extrovertido? Lo voy a dejar en la descripción. En ambas situaciones lo que ocurre es una sensación de no encajar en lo que está ocurriendo. Ya sea porque no se nos está dando un espacio en el que poder respirar. Exactamente eso, ¿no? Porque no estamos dentro de la situación, dentro de la conversación, y entonces no estamos encajando. Claro, porque el interlocutor no te da el espacio o no nos da el espacio para que nosotros a nuestro propio ritmo procesemos lo que se nos dice y arribemos a una respuesta acorde con eso y de la misma importancia. Eso a veces nos juega en contra, porque muchas veces las conversaciones exigen cierta espontaneidad, ¿no? Y lamentablemente las personas introvertidas no somos precisamente espontáneas, ¿no? Justamente, no, creo que lo dice más allá, pero pensamos mucho. Entonces, el hecho de pensar mucho las cosas nos corta la espontaneidad, y eso se refleja también en las conversaciones, ¿no? Entonces, hay espacios, hay vacíos, hay silencios en nuestras conversaciones, y a veces a las otras personas, a quienes conversan con nosotros, les cuesta seguir una conversación. A la mayoría de gente les molestan los silencios en las conversaciones. Entonces eso nos complica un poco las relaciones sociales, ¿no?
Número 4. Comunicamos mejor por escrito que en voz alta, sobre todo si hablamos sobre lo que sentimos. Nos cuesta muchísimo hablar en voz alta, sobre todo cuando hay que decir lo que pensamos o lo que sentimos. Personalmente, cuando tengo que hablar delante de mucha gente, ya sea para dar una opinión o para lo que sea, y de pronto veo como todas las personas dan la vuelta a sus cabezas y me miran, yo en ese momento, mi mente es una mezcla entre que se queda en blanco y... Bueno, acá Yaiza está poniendo dos características en una, ¿no? Primero se refiere a comunicarse mejor por escrito que en voz alta, ¿no? Y luego habla de cuando... A ver, vamos a ver qué... Tengo muchas ideas. O sea, mi cerebro empieza a generar muchísimas ideas, muy rápido, muy, muy rápido. Y muchísimos argumentos o lo que sea de lo que está yendo la conversación. Entonces... Aquí ya está hablando de una conversación, ¿no? Entonces, ella reconoce que, como introvertida, le es más cómodo muchas veces hablar de sus propias cosas o manifestarse o expresarse por escrito que en una conversación o en voz alta, ¿no? Pero por el otro lado nos plantea un escenario en el cual ella está en una reunión social conversando y ella tiene la palabra y va a decir algo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más dice para hacer esta distinción de dos escenarios distintos, ¿no? Se me empieza a acelerar muchísimo el corazón porque pienso, vale, todo el mundo me está mirando. Tengo que crear oraciones que se entiendan para comunicarlas sin trabarme, que esa es otra, mientras que mi cerebro va a 1000 por hora y como que no veo bien lo que tengo que decir. Entonces tengo que ir seleccionando palabras para crear oraciones que se entiendan, para decirlas mientras todos me miran. Esto es clave en el mundo introvertido. La metáfora perfecta de esto es el hablar en público, ¿no? Cuando nosotros hablamos en público, cuando hacemos una presentación, cuando nos dirigimos a un grupo, estamos en un estrado y con la luz encima nuestro y todo el mundo se calla para escucharnos, pasamos a un estado de conciencia muy alto sobre nosotros mismos. O sea, somos muy conscientes de nosotros mismos. Estamos muy atentos a nuestros movimientos, a lo que vamos a decir, a cómo lo vamos a decir. Es todo súper cuidado. ¿Por qué? Porque nos sentimos escudriñados como con una lupa, ¿no? El reflector está encima nuestro, todo el mundo está pendiente de lo que vamos a hacer, atento a todos nuestros movimientos, a todas nuestras palabras, y también creemos nosotros atentos a cualquier error, a cualquier resbalón, a cualquier tropiezo, como dice Yaiza, sobre todo sin trabarme, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos en una situación de presión adicional porque no queremos, o mejor dicho, queremos evitar acciones o manifestaciones o palabras o frases o cualquier cosa que salga de nosotros que genere un juicio negativo por parte de las otras personas, ¿no? Es como que somos muy conscientes de nosotros mismos. Es como si sintiéramos que todos los ojos alrededor nuestro están posados en nosotros y atentos a cualquier error, ¿no? Es como si estuviéramos frente a un juez o frente a ¿no? O frente a alguien que nos va a examinar y nos va a poner una nota, ¿no? Eso es muy típico de las personas introvertidas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Justamente porque pensamos un montón, porque pensamos mucho, porque le damos muchas vueltas a las cosas y porque luego esos errores no nos van a dejar en paz después, ¿no? Nos van a perseguir, nos van a decir, debí haber dicho esto. ¿Cómo no dije esto? No debí haber dicho eso. ¿Por qué puse esa cara? ¿O por qué me puse rojo? ¿O por qué no? ¿No? O por qué me trabé, como dice Yaiza, ¿no? Entonces, sobre todo sin trabarme, sobre todo sin equivocarme, sobre todo que se me entienda, sobre todo, ¿no? Entonces, finalmente, en una reunión social, en una fiesta donde la gente está bailando, está tomando sus tragos, realmente ese reflector no existe. La gente está distraída, te presta atención 2 segundos, luego presta atención 2 segundos a otro lado. Entonces, es como que magnificamos esos posibles errores nuestros, nos preocupamos de más porque luego nuestra cabecita que da vueltas no nos va a dejar tranquilos con todo eso que nosotros pensamos que hicimos mal o que fallamos o que, ¿no? Esa es como una pequeña trampa que nos resulta muy, muy común a las personas introvertidas. Falta la primera parte, lo que dijo, que se expresa mejor por escrito que con palabras. Vamos a ver qué más dice. Para mí eso es horrible. Entonces prefiero 1000 veces una conversación de WhatsApp en la que yo te digo lo que opino y ya está. O audios, pero algo que me dé tiempo a pensar. Entonces, como decíamos, justamente por ese darle tantas vueltas a las cosas, por no tener luego remordimientos sobre nuestra performance, si quieres, es que decimos, ok, tenemos un mensaje de WhatsApp, vamos a tomarnos el tiempo de responder.
tenemos un tema en el cual tenemos que intervenir, vamos a tomarnos un tiempo para escribir un mail. Y acá tiene que ver con esto que dice después, ¿no? Hablar por teléfono también es un gran tema para nosotros los introvertidos. Vamos a ver. Número 5. Hablar por teléfono. ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto empieza a sonar tu móvil y tú lo estás escuchando? Te empieza el corazón a 1000 porque sabes que alguien te está llamando y no sabes para qué, no sabes quién es, no sabes qué te va a decir. Y entonces miras el nombre. Sigues sin saber qué te va a decir esa persona. Y tienes que respirar profundamente mientras decides si cogerlo y enfrentarte o quitar el volumen para que deje de sonar y que sigan llamando, pero tú no... Disculpa, Yaisa, que te corte así, pero esto también es muy, muy, muy típico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una llamada telefónica? Una llamada telefónica en estos tiempos, antes no era así, antes era lo único que existía, pero en estos tiempos ha pasado a ser un evento invasivo la llamada telefónica, ¿no? La gente ya no llama por teléfono, a menos que sea algo urgente. La gente manda mensajes, ¿no? Entonces, la llamada telefónica ha pasado a ser un evento invasivo. Evidentemente, si es un evento invasivo, a una persona introvertida que está generalmente enfrascada en este mundo interior, es molesto. Puede generar estrés, ¿no? Vamos a ver qué más dice. No lo escuches para así calmar todo tu ser. Y luego ya si eso que te escriban un WhatsApp, bien. Es una sensación horrible. O la idea de tener que llamar tú por teléfono. Otra sensación que también... Bueno, es lo mismo, funciona en las dos vías, ¿no? Claro, si no nos gusta que nos llamen, asumimos que a la otra persona tampoco le va a gustar que le llamemos. Entonces, cuando tienes que hacer una llamada, también lo piensas dos veces porque a ti no te gusta que te llamen, por lo tanto, te cuesta llamar. ¿Qué es lo que refleja eso como característica del introvertido? Es justamente esa consideración, ese respeto que generalmente está mejor instalado en las personas más introvertidas, ¿no? Somos más considerados, más respetuosos. No nos gusta hacer al otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Eso sucede también no sé si en este video lo dices, pero eso sucede también con las interrupciones, ¿no? No nos gusta que nos interrumpan, ¿no? Por lo tanto, tampoco interrumpimos, tampoco nos gusta interrumpir, ¿no? Entonces, evidentemente, no te gusta recibir llamadas telefónicas, tampoco te gusta hacerlas. No sé si tanto por ti misma, sino para no molestar al otro, para no importunar al otro, para que el otro no sienta lo que tú sientes cuando te llaman, ¿no? Fatal. El correo electrónico está bien y el WhatsApp también. Número 6. Relacionado con lo anterior. Nos gusta pensar lo que vamos a decir. Entre una conversación de 3 días por WhatsApp o una conversación de 20 minutos por llamada para decir exactamente lo mismo, prefiero WhatsApp. A las personas introvertidas les gusta mayoritariamente pensar lo que van a decir a continuación. Bueno, este es un punto clave para los introvertidos, ¿no? Es pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, ¿no? Y eso es una de las grandes diferencias que tenemos con las personas más extrovertidas. Porque las personas más extrovertidas, a raíz de su propia personalidad, tienden muchas veces, y no lo digo en un sentido como defecto ni peyorativo, pero tienden muchas veces a hablar y luego pensar, actuar y luego pensar, ¿no? A raíz de esto, podríamos nosotros ver en el ámbito extrovertido, por ejemplo, una menor aversión al riesgo. Es por eso, hay estadísticas incluso que nos muestran que las personas extrovertidas se accidentan con mayor facilidad, tienen más visitas a emergencia, por ejemplo, por accidentes, ¿no? También se enferman con mayor facilidad porque son menos aversos al riesgo. Nosotros, las personas introvertidas, somos más aversas al riesgo, respetamos mucho más el riesgo, ¿no? Y eso también eso desde el lado de los extrovertidos, por eso dije que no era peyorativo. Eso hace que los extrovertidos sean más divertidos, más espontáneos, y los introvertidos seamos quizás a veces un poquito más aburridos, un poquito más predecibles, ¿no? Entonces es una por otra, tiene sus ventajas y desventajas. Y todo nace de pensar antes de hablar o de no pensar tanto antes de hablar o de actuar, ¿no? Lo que dice Yaisa. Les gusta poder analizar y reflexionar sobre lo que has dicho antes de responder. Puedo crear varias situaciones en mi cerebro en las que te respondo cosas distintas, qué vas a responder tú de vuelta y así poder ver cuál es mi respuesta más óptima. Es como una especie de partida de ajedrez. Eso que pusiste en el texto para evitar malos entendidos es clave, ¿no? No nos gusta el conflicto. Ese es otro tema muy importante en los introvertidos.
digamos que vamos a hacer todo lo posible por evitar el conflicto, ¿no? El conflicto nos pone en relación con el entorno, con el otro. Entonces maximiza los estímulos, ¿no? Obviamente eso no nos gusta, los estímulos externos, digo, ¿no? Entonces obviamente eso no nos gusta y vamos a evitarlo a toda costa, ¿no? Número 7. Las personas introvertidas evitan las minicharlas. Ya lo dije en el vídeo anterior y lo repito. Las minicharlas son un infierno. Son confusas, son conversaciones que no llevan a nada. Por mini charlas, me parece que Yaiza se refiere a lo que yo en mis videos he llamado de conversaciones intrascendentes o small talk, lo que le llaman en inglés, ¿no? La conversación trivial, la cháchara, ¿no? Que le dicen en algunos países, ¿no? Es la conversación casual, la conversación que no llega a ser una conversación, es un intercambio de palabras casi protocolar, ¿no? Y que además no se acaba de entender muy bien, porque si yo voy por la calle y me cruzo con alguien que apenas conozco y me dice hola, ¿qué tal? ¿Qué le respondo? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bien, ¿y tú? O le digo, hola, pues mira, bien, he venido aquí, he bajado a comprar el pan porque claro, quiero hacer un pastel y entonces de paso he bajado a por pan porque después voy a comer. ¿Y tú? No sé muy bien qué se responde en esos casos. Bueno, sí, nos incomoda nos incomoda la conversación intrascendente, aunque es algo con lo cual los introvertidos, en mi opinión y en mi experiencia personal, tenemos que aprender a convivir. Y no solo eso, en mi opinión, no hace mal esforzarnos en integrarnos a esos mecanismos que tenemos para relacionarnos con nosotros. O sea, el propósito de una conversación trivial o intrascendente no es el de intercambiar información o de intercambiar ideas. El propósito de la conversación trivial es simplemente la de facilitar la convivencia, la de crear lazos, pero que no a través del intercambio de información, sino a través de la conciencia de que el otro existe, de que compartimos un espacio, de que quizás estamos atentos al otro, atentos a cómo está, si le pasa algo, porque si no tenemos esos pequeños intercambios, quizás no nos demos cuenta de algo, por ejemplo, que le está pasando a nuestro vecino, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas conversaciones triviales, intrascendentes, protocolares, de hola, ¿qué tal?, nos ponen en relación con el otro, ¿no? Nos evita que nos transformemos o que transformemos nuestras comunidades en conjuntos de individuos casi zombies que solo miran para adelante y que no les importa el mundo, ¿no? Entonces, me parece que eso es un aspecto de la vida en comunidad que haríamos bien las personas introvertidas en adoptar también como nuestras, aunque nos cueste. Y por experiencia lo digo, que a fuerza de adoptarla e integrarme a ellas, es que ahora me parecen más naturales y de hecho hasta a veces las disfruto. O sea, me hacen sentir que estoy acompañado, me hacen sentir que tengo un vecino, que lo veo más o menos, y aunque intercambiamos datos como los del pan o los de la torta o los del postre, podemos tener un pequeño intercambio y de pronto ahí sale algo interesante, de ahí es algo, mira, porque la vez pasada yo hice una torta de este tipo y que me quedó, entonces y de repente me da un tip que yo no conocía y de repente descubrimos que tenemos un pasatiempo en común, ¿no? Entonces, está bien estas conversaciones triviales, incluso a veces nos llevan a conocer gente nueva, ¿no? Entonces, entiendo lo de Yaiza, de hecho yo era así, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de la importancia que tienen este tipo de conversaciones para nuestra vida en comunidad, ¿no? Nuestro error podría estar en tomar eso como una conversación y no es, aunque yo lo llamo conversación trivial o conversación interesante, no es en estricto sentido una conversación, no es un intercambio de ideas necesariamente, es simplemente una manifestación protocolar de gentileza, de cuidado, de atención al otro, nada más. Entonces, no intentemos transformarlo en algo que no es y frustrarnos a partir de esa, ¿no?, de ese concepto que tenemos de ese fenómeno, ¿no? Socializar cansa. Si bien es cierto que socializar cansa tanto a las personas introvertidas como a las personas extrovertidas, las personas introvertidas tienden a cansarse de una manera más rápida y, digamos, más brusca. Eso es lo que decía Jung, ¿no? Las personas introvertidas
pierden energía socializando. Las personas extrovertidas ganan energía socializando, ¿no? Por así decirlo. Suelen fijarse, por lo general, mucho en todos los detalles. No solo en la conversación per se, que sería hablar, escuchar, procesar la información, sino además pensar en cómo vas a contestar, qué te va a contestar de vuelta, qué podrías decir tú. Claro, eso es todo el laberinto que pasa en la cabeza del introvertido en entornos sociales, ¿no? Que no pasa en las personas extrovertidas. La persona extrovertida, al pensar menos, al disfrutar más, al integrarse a los estímulos, o sea, la persona extrovertida se funde con lo que pasa en su entorno, ¿no? La persona introvertida observa lo que pasa en su entorno, ¿no? Entonces la persona extrovertida se funde con su entorno, se integra a su entorno, y la persona introvertida se aleja y observa el entorno, ¿no? Asume casi siempre la posición del observador, justamente para mantener esa soberanía, si quieres, de su mundo interior, de sus propias ideas y de su percepción e interpretación de lo que va pasando. Eso es agotador, ¿no? Si en cambio te fundes y te integras a lo que está pasando, te vuelves uno con el agua, uno con el riachuelo, y fluyes y te integras y listo, ¿no? Por eso es que las personas extrovertidas se energizan con estos entornos, con estas experiencias, ¿no? ¿O qué otras cosas puedes decir? Mientras que te fijas en los gestos de la persona, en si la conversación está yendo bien o no, en el tono de voz de la persona. Claro, si la conversación está yendo bien o no. Por ejemplo, a una persona introvertida eso no le interesa, ¿no? Pero a nosotros nos estresa si la conversación está yendo bien. Nos sentimos que tenemos que hacer algo o perdemos el interés, ¿no? En cómo está puesta la persona, si hay ruido alrededor, si hay otras conversaciones, si alguien está hablando de algo que te interesa y tú estás tal y entonces estás poniendo la oreja en la otra conversación. Claro, es que Yaisa, aquí estás dando prácticamente como que el manual ¿no? de lo que significa ser introvertido en una situación social, ¿no? Es todo lo que pasa dentro de la cabeza nuestra, ¿no? Me siento totalmente identificado y lo estás describiendo súper bien. Hay muchísimos estímulos, tanto internos de la conversación como externos en el ambiente. Entonces, socializar se hace cuesta arriba. Número 9. Tienes un círculo pequeño de amigos. Las personas introvertidas, al tener un número limitado de rayitas en la batería, suelen escoger un grupo muy pequeño de amigos, a lo mejor 2, 3, 4. Claro, para nosotros la amistad no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? Una persona extrovertida podría tener quizás más amigos que una persona introvertida, pero la persona introvertida va a valorar y atesorar de otra manera sus pocos amigos, ¿no? Número 10. Te consideras un alma vieja. A las personas introvertidas les gusta observar, analizar, procesar la información, reflexionar sobre lo que van a decir y decirlo. Las personas introvertidas suelen sentirse un poco desplazadas y muchas veces no hablan, por esa sensación de que la conversación va más rápida de lo que ellos son capaces de procesar y, por tanto, acaban. Claro, tiene que ver con todo lo que hemos dicho, ¿no? Las personas introvertidas necesitan tiempo para procesar lo que está pasando en la conversación, porque siempre van a buscar el significado, el propósito de la conversación, a dónde estamos llegando, ¿no? Y a veces las conversaciones no necesariamente tienen un significado, tienen un propósito, simplemente son conversaciones para entretenerse, para divertirse, para intercambiar bromas, para integrarse socialmente, ¿no? Para conocer a otra persona. Nuevamente, felicidades, Yaisa, por tus videos, por tu canal, por el éxito que estás teniendo. Espero no te haya incomodado que haga este video respuesta sin haberte contactado antes. Lo que pasa es que ayer descubrí que existías y que existían tus videos y que gracias a tus videos ha venido mucha gente a mi canal. Mi canal se llama Cápsulas Introvertidas. Es un canal dedicado íntegramente a personas introvertidas. Y bueno, me ha encantado hacer esta reacción, Yaisa. Muchas gracias.